Buenos días, queridos estudiantes. En la presentación de hoy vamos a revisar la segunda parte de atención del usuario con la necesidad de actividad y movimiento alterado, específicamente los tipos de incisiones en cirugía y el manejo de instrumental quirúrgico. Principales tipos de incisiones quirúrgicas. Para saber sobre las principales incisiones abdominales debemos recordar la división topográfica que ustedes deben haber revisado en anatomía. La división topográfica la podemos dividir en dos. Primero en 4 cuadrantes o la segunda que es en 9 cuadrantes. Entonces la de 4 cuadrantes divide en el cuadrante superior derecho, el izquierdo y el cuadrante inferior derecho y el izquierdo. Mientras que la división en 9 campos, ¿cierto? Divide parte del número 1 que es el epigastrio, el 2 que es el hipocondrio derecho, el 3 que es el hipocondrio izquierdo, el 4 que es el mesogastrio o zona umbilical, el 5 que es el flanco derecho, el 6 el flanco izquierdo, el 7 el hipogastrio, el 8 la fosa ilíaca derecha y finalmente el 9 que es la fosa ilíaca izquierda. Ustedes se deben aprender estos nombres de memoria, ya que cuando realicen algún examen físico deben saber describir un dolor, por ejemplo, o una molestia según el tipo de cuadrante. Además, otro tema importante con respecto a las incisiones es recordar que en toda intervención u operación existen tiempos quirúrgicos. Son 5 tiempos quirúrgicos. El primero es el de corte o incisión, el segundo tiempo quirúrgico es el de hemostasia, el tercer tiempo quirúrgico es el de disección y exposición, el cuarto el de técnica quirúrgica específica y el quinto es el de reparación o sutura. Estos tiempos quirúrgicos son muy importantes en pabellón y también los deben aprender de memoria. Ya con la información anterior les voy a presentar el principal instrumental quirúrgico. El que pueden observar en la diapositiva es el que se encuentra generalmente en las cajas de curaciones, que son estándares, en donde viene portaagujas, ¿cierto? Pinzas y tijeras. Lo que más utilizamos nosotros son las tijeras, la pinza quirúrgica y las pinzas mosquito para realizar las curaciones y en algunos casos las tijeras si debemos debridar. También en el caso de desbridamiento podemos utilizar el mango del bisturí. ¿Cuál es la idea? Como esta parte de instrumental es anexo a nuestra presentación, me gustaría que los nombres que no reconozcan los puedan ustedes buscar individualmente y primero se los aprendan y segundo sepan para qué se utilizan en otros ámbitos cada uno de ellos. En la siguiente diapositiva vamos a revisar el principal instrumental ginecológico que utilizamos nosotros como matronas y matrones. En la diapositiva, en la parte amarilla, ¿cierto? Aparece todo lo que existe cuando, o todo lo que hay cuando uno va a atender un parto. Ya existe una caja específica de parto y un paquete de parto. Con respecto al material de la caja de parto, en este se encuentra desde el número 6 la pinza Coger, que les pongo además una imagen abajo, ¿cierto? Para que se fijen en cómo son sus dientes, ¿cierto? Y que tienen como una forma de pinza específica en la punta, como de en la parte de abajo doble y en la parte de arriba simple que cierra. Nosotros las utilizamos frecuentemente. Tijeras también estéril, ¿cierto? Para cortar el cordón umbilical o para hacer episiotomía en el caso de que sea necesario. Y también hay una pinza que generalmente es una pinza Kelly para pincelar la zona, ¿cierto? Púbica de la persona si estamos previo a un parto o si se utiliza en el hospital en donde estemos. Además de eso, les dejo abajo un link en donde aparece un manual con todo el instrumental quirúrgico que se utiliza. Recuerden que el instrumental gineco-obstétrico es amplio, ¿cierto? Van a aparecerles pinzas que se utilizan, por ejemplo, en las cesáreas, en la esterografía y en múltiples procedimientos ginecológicos. Lo principal es que ustedes se tienen que aprender es lo que está en la caja de parto.
Si ustedes además revisan el link, en el link solo les sale el nombre y la imagen del instrumental. Aparte, ustedes deben ir buscando cada uno y saber para qué se utiliza. No es obligatorio que lo sepan todo el material, pero sí la idea es que vayan conociendo porque en algunos casos o en algunos pabellones de parto, por ejemplo, si existe alguna situación de urgencia, nos pueden pedir, por ejemplo, una caja de cesárea, una valva o los forceps, por ejemplo. Esa también es una tarea que les voy a dejar, que puedan buscar cuáles son los tipos de forceps que utilizan frecuentemente, ¿cierto? Acá en Chile, que son dos, ¿ya? Eso principalmente con respecto al instrumental en el ámbito hospitalario. Como les digo, es amplio. La idea es que reconozcan los principales y el principal para nosotros es el que nosotros utilizamos cuando atendemos los partos. En esta segunda parte revisaremos el material que nosotros como matronas y matrones utilizamos frecuentemente en APS. En la siguiente imagen es lo que nosotros podemos encontrar principalmente en una caja de inserción de DIU. La caja de inserción de DIU generalmente trae paños estériles y trae el instrumental del 1 al 5. El número 1 es una pinza, ¿cierto? Anatómica, el número 2 una pinza POSI, el 3 es un histerómetro, el 4 es una tijera recta de punta roma y el 5 es una pinza Bosseman que nosotros generalmente para la inserción de DIU ocupamos la curva. Eso generalmente viene en una caja de inserción de DIU si ustedes trabajan en un CEFAM. Pero existen otros CEFAM en donde todo el material se esteriliza aparte. Por lo tanto, si ustedes van a poner un DIU, ustedes tendrían que ir pidiendo cada uno de este material específicamente. Por lo tanto, ustedes tienen que saber los nombres y tienen que saber para qué se utiliza. Y el número 6, ¿cierto? Que es nuestro amigo estrella en el ámbito de APS, que son los espéculos. Generalmente existen tres medidas: los pequeños, los medianos, que son los que más tenemos, ¿cierto? El promedio, y los espéculos grandes que utilizamos en pacientes que son muy altas o gran multípara. ¿Ya? La idea es solamente que los reconozcan, no se preocupen porque nosotros durante la carrera vamos a seguir revisando este tipo de instrumental y ya en tercer año vuelven a repetir y ya la idea es que conozcan un poco más este material. Ahora es solamente para que visualicen un poco cómo funciona, en qué ámbitos nosotros lo utilizamos. Entonces, con toda la información anterior, vamos a iniciar la revisión de las incisiones quirúrgicas de la pared abdominal. Partiremos con la incisión media supraumbilical. Ustedes la pueden ver, ¿cierto?, en el medio de la pared abdominal con esa línea roja. Con esta incisión podemos accesar al hígado, a la vesícula y la vía biliar, al estómago, al páncreas y al vaso. Con la incisión media infraumbilical podemos accesar a la vejiga, a los ovarios, por lo tanto es de gran importancia en ginecobstetricia, a los anexos en general y también al apéndice. La siguiente es la incisión media supra e infraumbilical y a través de esta podemos accesar a todo órgano o a todo el contenido en la cavidad abdominal. Por lo tanto, se va a realizar supra o infraumbilical dependiendo de lo que voy a necesitar accesar o se realiza completa si, por ejemplo, necesito visualizar todo el contenido de la cavidad abdominal. La incisión paramedia derecha supraumbilical, en donde podemos accesar a la vesícula y a la vía biliar y también al hígado. La incisión paramedia izquierda supraumbilical, en donde podemos accesar al vaso. Y la incisión paramedia derecha infraumbilical, en donde podemos accesar al apéndice, al ovario y al anexo derecho. Por lo tanto, también es de importancia en el ámbito ginecobstétrico. La incisión paramedia izquierda infraumbilical, en donde podemos accesar al ovario y a los anexos izquierdos, también de importancia en ginecobstetricia.
La incisión paramedia derecha suprainfraumbilical, en donde podemos accesar a todo el contenido abdominal del lado derecho. Y la incisión paramedia izquierda supra e infraumbilical, en donde podemos accesar a todo el contenido del lado izquierdo. La incisión subcostal derecha, o también llamada coger, en donde se accesa a la vesícula y a la vía biliar. La incisión subcostal izquierda, en donde podemos accesar al vaso. Un recordatorio importante es que el tipo de incisión lo va a decidir el médico tratante y también de acuerdo a las características específicas del paciente. Por eso existen algunos tipos de incisiones que accesan al mismo órgano. La incisión subcostal bilateral, en donde se puede accesar al páncreas. La siguiente es la incisión de McFarney, en donde accesamos directamente al apéndice cecal. La incisión Rocky Davis, en donde también accesamos al apéndice cecal. Y finalmente la incisión estrella para el ámbito de ginecobstetricia, que es la incisión de Van Stiel, en donde el órgano accesado es el útero. Además, contarles que existen tres tipos de incisiones para el útero. La primera y la más común es la incisión horizontal. La segunda se utilizaba en la antigüedad, me refiero a los años 60, por ejemplo, y es la incisión vertical, que obviamente por un tema estético ya no se utiliza. Y también la incisión en forma de T, que se utiliza, por ejemplo, si hay embarazos gemelares, partos múltiples en general, o si la incisión horizontal no ha sido la adecuada y no se puede sacar al feto, se utiliza esta incisión en forma de T en casos muy específicos. La común es la horizontal. La siguiente incisión es la oblicua derecha inguinal, en donde se utiliza para la corrección de hernias inguinales derechas. Y la siguiente es la incisión oblicua izquierda inguinal, que se utiliza para la corrección de hernias inguinales en el lado izquierdo. Y finalmente la incisión de Sims o lumbotomía, en donde se accesa al riñón. En esta última parte de la presentación vamos a revisar los distintos tipos de sutura de herida, claramente a grandes rasgos. Nosotros como matronas después aprendemos a suturar en vagina principalmente, más que puntos en la piel. Y ustedes empiezan con sutura entre tercero y cuarto año, entonces esto es a grandes rasgos. En la imagen de la diapositiva aparecen tres tipos de sutura, ¿cierto? La sutura, el state trip y con grapas. Con respecto a la sutura de la herida, vamos a definir sutura como en aproximar los bordes para hacer la reepitelización más sencilla y lograr una cicatriz más estética. Existen principalmente tres tipos: la sutura normal, los agrafes, que son las grapas, y la sutura cutánea adhesiva, que también se conoce como Steri-Strip, que son para pequeños cortes. La sutura normal en el ámbito ginecobstétrico lo podemos utilizar para suturar vagina, ¿cierto? Si realizamos una episiotomía o si hay desgarros. También para la sutura de la cicatriz de herida operatoria en cesárea. Y lo mismo en algunas clínicas, en vez de la sutura se utilizan los agrafes o las grapas, como podemos observar en la imagen, para la sutura de la herida operatoria. Y también nosotros como matrones y matronas utilizamos las suturas cutáneas adhesivas para posterior a la inserción o al retiro principalmente del implante, ¿cierto? El implanón,
poner esta sutura porque antes poníamos un punto de sutura normal y en realidad causaba más molestias y complicaciones estéticas. En cambio, con esta sutura cutánea adhesiva, como es aproximadamente a menos de 1 centímetro, cicatrizaba bastante bien. Con respecto a la clasificación de materiales de sutura, existen múltiples clasificaciones según el origen, según el comportamiento en el organismo y según la estructura del propio material de sutura. Según el origen lo podemos clasificar en natural o sintético, según el comportamiento en reabsorbible o no reabsorbible y según la estructura en monofilar o en multifilar. En la siguiente diapositiva aparece un cuadro resumen con el material, el origen, el comportamiento y la estructura. Yo les dejé con una estrellita salmón el catgut que más utilizamos nosotros como matrones y matronas para suturar en vagina, que es el catgut simple, que es de origen animal, que tiene un comportamiento reabsorbible y es de estructura multifilar torcido. En la siguiente imagen podemos ver dos tipos de sutura. Quiero que como tarea revisen cuáles son los tipos de punto que nosotros podemos realizar. Arriba, en la primera imagen, aparecen puntos separados, en donde tenemos que irlos sacando uno a uno. Siempre antes de retirar una sutura, nosotros debemos hacer una curación simple o plana, que la vamos a ver en la próxima diapositiva, y luego hacer el retiro, ¿cierto? Con la zona limpia. Y también aparecen otros tipos de sutura que ustedes van a revisar, como es en el caso de la herida operatoria de cesárea, en donde hay solamente un punto, que es el que aparece con la flecha azul, y ese punto, después de haber realizado la curación plana, ¿cierto? Nosotros lo vamos a retirar y solamente se retira ese. Con respecto a el link que aparece acá, es para que ustedes puedan observar un video cómo se retira una sutura subdérmica. En la siguiente diapositiva vamos a observar imágenes. Primero, la primera imagen con la flecha celeste, que es cómo se ponen los agrafes. Abajo aparece una imagen de una cicatriz o de una cesárea, ¿cierto? De una herida operatoria cerrada con agrafe. Y en las flechas amarillas es el elemento que se llama quitagrapas. Para el retiro de estos agrafes, ojo que no en todos los lugares se utilizan, porque en algunos hospitales ponían grapas, pero en los CEFAM no existían desgrapadoras, por lo tanto no se podían retirar. No deberíamos utilizar otro implemento porque es peligroso y puede incrustar más la grapa. Lo segundo, con respecto al retiro de cualquier tipo de sutura, recuerden que siempre debe venir una indicación médica de cuándo retirar los puntos. Lo normal, ¿cierto? En las suturas normales y en las grapas es por el proceso de cicatrización que se realice entre el 7º y el 10º día. Eso es lo normal. Pero recuerden que si ustedes deben evaluar para ver si retiran o no la sutura, siempre deben realizar esta curación plana que yo les decía y evaluar la zona, que esté sin infección, que no esté inflamada, que no exista dehiscencia. Con todo lo anterior, nosotros en la siguiente presentación vamos a revisar los tipos de curaciones para que sepan cuál deben realizar cuando deban retirar algún tipo de sutura.